Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 9, pasajes contradictorios, el versículo de memoria, Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante esta semana, la autor de escuela sabática nos llevó a encontrar algunos pasajes bíblicos que pueden, a simple vista, de manera superficial, resultar contradictorios respecto de lo que hemos estudiado durante todo el trimestre, que es la condición de la naturaleza humana. Recordemos que el alma no es inmortal, de que los muertos nada saben, de que el acceso al cielo está reservado para los salvos en la segunda venida. Todos estos conceptos que han quedado claros en nuestra mente empiezan a tambalearse cuando nosotros encontramos algunos pasajes que en apariencia nos enseñan lo contrario. Desgraciadamente, millones de personas creyentes que no estudian a profundidad los pasajes bíblicos que vamos a estudiar esta semana, a través de ellos quieren fundamentar su cosmovisión acerca de la inmortalidad del alma. Y es muy importante que nosotros, como dice el texto bíblico, presentemos defensa respecto de estos textos, de esta fe que tú tienes y que es clara hasta este punto. Si el Señor te ha traído hasta este punto de la lección, entonces tú has podido ser tomado como una persona inteligente y sabia, que a través de escudriñar las escrituras ha encontrado la seguridad acerca de tu salvación. Ahora, si tú quieres realmente confirmar tu fe, tienes que compartir con otros estas grandes verdades, pero obviamente no todos piensan igual que tú y muchos no van a aceptar el concepto que tú conoces ya acerca de la naturaleza humana. Es por eso que a través de este estudio podemos encontrar respuestas muy buenas, pasajes que bien explicados pueden ayudarnos a aquellos hermanos que con fe también han estudiado las escrituras, pero no han acabado de comprender todavía el contexto en el que se escribieron estos pasajes. Ahora podemos ayudarlos a comprenderlos. Así que vamos a tener ese espíritu, ¿de acuerdo? No es para que nosotros nos burlemos, para que nosotros nos sintamos superiores, para nada. La escritura no tiene ese fin, al contrario, quiere que todos procedamos al arrepentimiento y a reconocer la dependencia total del Espíritu Santo y Cristo Jesús. Así que vamos a ir rápidamente, paso a paso, encontrando algunas de estas escrituras y cómo podemos aclarar en la mente de nuestros amigos el concepto real de lo que Dios estaba tratando de decir. Vamos a la primera, Lucas capítulo 16, versículo 23. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. En Lucas capítulo 16 encontramos una escritura en la cual el Señor mismo a través de su voz empieza a hablar con un grupo de judíos, ¿de acuerdo? Hay un método muy básico o muy fácil de entender y que la Iglesia Adventista del Séptimo Día siempre ha usado para estudiar las escrituras, ¿de acuerdo? Las Sagradas Escrituras, nosotros usamos el método que se llama historicista gramatical. En este sentido, entonces, estudiamos el texto, pero también el contexto en el que se dijo, la gramática del texto, el autor, la intención del autor, el contexto cultural en un momento dado en que se estaba diciendo la escritura o el pasaje que se está estudiando. Ahora bien, esta parábola, en nosotros que hemos estudiado las escrituras, podemos afirmar 100% que se trata de una parábola, no es una enseñanza literal en el movimiento cultural en el que le tocó desarrollarse al Señor Jesucristo, la influencia griega sobre el pueblo judío estaba muy marcada, ¿de acuerdo? Ellos creían en la inmortalidad del alma, así como los griegos habían desarrollado toda una filosofía y una doctrina respecto de esto. Los judíos también, la mayoría de ellos aceptaban este concepto y la separación del cuerpo y el alma para ellos era algo natural. Entonces, cuando Jesús está hablando esta parábola, previo en algunos versículos anteriores, nos damos cuenta que está hablando acerca del concepto de la mayordomía, acerca de la riqueza, la importancia que los judíos en su momento le daban a las posesiones. Ellos decían que al tener muchas posesiones eran bendecidos por Dios y por lo tanto tenían acceso directo al cielo. En este contexto, entonces, cuando Jesús escucha esas palabras y empieza a explicarles acerca de que la dónde vamos,
al cielo, ¿de acuerdo? No hay distinción alguna entre ricos y pobres. Por eso vemos que toda la historia que Jesús narra en esta parábola, los problemas, las dificultades o los dolores van precisamente hacia el rico, hacia el hombre rico que en vida había gozado de todos los deleites sin ver a los demás, sin únicamente enseñarse consigo mismo y hacer todo para su propio beneficio. Y vemos al pobre que había sufrido durante toda su vida, ahora en un contexto diferente, de que ahora él es el que estaba gozando de las mieles del cielo. ¿Ok? En ese sentido, entonces, Jesús les quería dar a entender a través de esta parábola que todas las riquezas que ellos tuvieran no eran nada para el cielo, ¿de acuerdo? Porque ¿a dónde vamos nosotros? No hay rico, no hay pobre, no hay nada de eso. Únicamente aquellos que tienen un espíritu puro, un amor fraternal, una correcta reverencia hacia lo que es la supremacía de Dios en su vida. Y eso se refleja también con sus semejantes. Por eso es más sencillo que un camello pase por la aguja de por el ojo de una aguja, que un rico entre el reino de los cielos. Entonces, esta parábola quiere enmarcar este sentido, ¿de acuerdo? Nada de lo que se dice ahí es literal. Todo es una historia que incluso los judíos ya podían en un momento dado haber escuchado antes acerca de este concepto de Abraham, del Hades, que eran conceptos muy básicos para ellos, muy sencillos de entender. Y Jesús usa y los une en esta historia para poder relatarles esa gran contradicción, que no importa lo que tengas en esta tierra, lo importante es que te entregues a Jesús. De la misma manera que no hay segundas oportunidades, ¿de acuerdo? Solamente en esta vida es la única oportunidad que tienes para aceptar a Jesús y vivir conforme a lo que has entendido de estar con Él. ¿De acuerdo? Entonces, si tú eres rico, entonces tus bienes deben ser llevados para que la obra del Evangelio se culmine. ¿De acuerdo? Si tú eres pobre, entonces espera en el Cristo la recompensa final de los justos pobres. ¿Ok? Entonces, esta parábola es muy sencilla porque casi lo vemos en este contexto, pero no habla acerca del infierno, no habla acerca del cielo, porque ¿qué Dios puede estar contento si ve que, por ejemplo, una madre que está en el cielo, en este concepto de que el cielo y el infierno estuvieran muy cerca, y una madre estuviera en el cielo viendo cómo su hijo se está retorciendo en las llamas infernales? Si se supone que en el cielo no habrá llanto, no habrá dolor. ¿Tú crees que una madre estaría feliz en el cielo viendo a su hijo sufrir en el infierno? Eso claro que no sucedería, ¿de acuerdo? Tampoco que los seres en el infierno a través de un poquito de agua pudieran regocijarse en un momento dado, de sentir ya las llamas eternas, ya me calmaron un poco a través de esta agua. Eso tampoco, porque el fuego que va a consumir a los pecadores será inmediato. Entonces no hay ninguna contradicción respecto a las escrituras, solamente era una historia para ilustrar un concepto más importante, que era precisamente la salvación de los hombres. Vamos al segundo contexto. Vamos ahora a otra más. Lucas capítulo 16, versículo 23. Vemos un poquito más acerca de la parábola de el rico y Lázaro. En el infierno, en medio de sus tormentas, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto con él. En griego, el lugar donde el rico sufre se llama Hades, equivalente a la palabra hebrea Seol, tal como puede verse en la traducción de Pedro del Salmo 106:20, registrada en Hechos 2:27. Si aceptamos la palabra entonces como una explicación del estado real de las personas una vez muertas, tenemos que admitir algo inadmisible, que Jesús mismo fue atormentado de ese lugar, ya que Pedro explica en el Salmo el periodo en el que Jesús estuvo muerto antes de resucitar. Entonces, una interpretación literal de la parábola anularía la promesa de Dios de que Él enjugará toda lágrima y todo llanto, ¿ok? Entonces no podemos aceptar esta parábola como algo real y algo literal, ¿de acuerdo? Hay una forma muy fácil de acercarnos a nuestros hermanos a través de esta parábola y es estudiar todo el contexto del capítulo 16 de Lucas, ¿de acuerdo? ¿Por qué Jesús estaba hablando con los judíos? ¿De qué tema era el principal que se trataba? Y por qué Él a través de esta ilustración les hizo ver la importancia de no darle a las posiciones un lugar preponderante en su vida y en sus intenciones. Entonces, eso será muy sencillo para compartir con otros este mensaje. Vamos al siguiente pasaje bíblico. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora encontramos un pasaje que este sí es literal, ¿de acuerdo? Este sí estaba sucediendo. Jesús estaba en la cruz y a su lado se encontraban los dos ladrones. Uno de ellos reconoció a Jesús como Dios
Y a través de ver en ese hombre esa fe, él pronuncia estas palabras. Muchos hermanos católicos, sobre todo, han tomado esta palabra literal para decir que Jesús, en el momento en que muere, entonces se va al cielo y el ladrón se va con él, porque le dice, estará hoy conmigo en el paraíso. ¿Ok? Ahora, hay que entender esto en el contexto gramatical. Por eso les decía que los adventistas estudiamos este método hermenéutico de estudio de la Biblia que es histórico-gramatical. En la gramática en la que estaba escrito este pasaje, la palabra que no se encuentra, de hecho, se escribe todo completo, sin acentuación, sin coma, ni signo de interrogación, ni de ningún otro tipo, ¿de acuerdo? Todo de manera completa e unido, ¿de acuerdo? La frase original no contiene entonces la conjunción que, te digo hoy, estarás conmigo. A esta frase le falta una coma. ¿Dónde debemos de ponerla? Para que nosotros pudiéramos darle sentido a lo que Jesús estaba diciendo los traductores de la Biblia para llevarnos al idioma español, nos empiezan a relatar diferentes formas de leer estas palabras. ¿Ok? Podría decir, te digo, coma, hoy estarás conmigo. Si fuese así, entonces Jesús subió al cielo y contradice todos los otros pasajes bíblicos que señalan que Cristo iba a subir al cielo hasta que resucitara. Recordemos que Jesús no subió al cielo después de morir en la cruz. Él esperó todavía un día más, el sábado, y al tercer día resucita. De hecho, a las mujeres se les aparece y le dice, todavía no he subido con mi Padre. Entonces no puede ser que en la noche de esta tarde de ese viernes Jesús al morir haya ascendido al cielo. No, porque en el contexto de toda la historia que continúa al martirio de Jesús, en la muerte de Jesús, encontramos entonces que Él sigue estando vivo, ¿de acuerdo? Se resucita y está vivo y todavía está 40 días en la tierra y después ya asciende al cielo. ¿Ok? Ahora, si la coma la colocáramos un poquito más adelante, te digo hoy, estarás conmigo. Entonces, el enunciado de lo que Jesús le estaba diciendo al ladrón tiene mucho sentido. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le estaba diciendo en ese momento, gramaticalmente, le estaba haciendo una afirmación en presente que Él estará conmigo en un futuro más adelante, cuando Él también venga por nosotros para llevarnos a la patria celestial. Entonces, aplicando estas reglas gramaticales, encontramos sentido a lo que Jesús estaba diciendo y ninguna contradicción con otros pasajes que también hablan acerca de la resurrección y de la vida eterna. El ladrón ciertamente mostraba mucha fe al reconocer a Jesús como Dios. Nosotros somos como los ladrones, ¿de acuerdo? Tenemos que reconocer en Jesús que Él es Dios y Él me va a otorgar la vida eterna. Así como ese ladrón en ese pequeño instante pudo alcanzar la seguridad de la salvación, tú también necesitas encontrar a través de Jesús la seguridad de la salvación. Entonces, en las Escrituras encontramos que este pasaje, solamente con la aplicación de esa regla gramatical, le damos mucho sentido a las palabras que Jesús le pronunciaba al ladrón. Vamos a al siguiente pasaje, Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí vemos Pablo, en el contexto en el que está escribiendo estas palabras, estaba ardiendo en deseos de compartir con otros el sentir de vivir con Cristo. Él había sido transformado y había sido llevado a vivir una vida de completa entrega y devoción a Jesús. El que encontrarse con Jesús en Damasco, en caer ciego, en recuperar la vista, en reconocer la voz mismo de Jesús, en saber que la misión para que él había sido llamado era llamar a los gentiles al arrepentimiento, de mostrarles a todos el poder del evangelio, era algo que ardía en el corazón de Pablo. De tal manera que por más que él sufría encarcelamiento, golpes, naufragios, todo lo que tuvo que sufrir, para él era ganancia ya descansar. Es por eso que vemos en esos pensamientos de Pablo el expresar que si yo descanso estaré con Cristo. Tomando en cuenta que pues ciertamente cuando uno muere y va al descanso, lo segundo que ve al abrir los ojos es precisamente la venida de Jesús. Si uno fue salvo, si uno aceptó a Jesús en vida, va a encontrar a través de la muerte la seguridad de que al despertar por Cristo lo verá él cara a cara. Entonces Pablo entendía este concepto claramente y se lo repetía todos los días. Entonces decía, para mí morir es Cristo, es vivir es Cristo y morir para mí es ganancia, porque estaré con él cuando resucite en el día venidero. ¿Ok?
Entonces, Pablo no está contradiciendo nada, está expresando el sentimiento que le embargaba por completo y que quería que también sus estudiantes o las personas que escuchaban estos mensajes empezaran a experimentar también. Puede ser que algunos de ellos estuvieran pasando por martirios como los que él pasó y decían, no te preocupes, si llegas a morir, lo siguiente que verás al resucitar será Jesús como tu rey. Entonces, ese pensamiento inundaba la mente de Pablo y quería que nosotros también lo entendiéramos así. Entonces, una vez muerto, lo que Pablo inmediatamente después verá será el rostro de Jesús y a eso lo plasmó en estas palabras de Filipenses 1, 21 y 23. Entonces, no se contradice en ningún momento a la Biblia. No es que Pablo estuviera ya a punto de morir y entonces inmediatamente se encontraría con Jesús. No era ese el concepto que quería enseñarnos, era que él esperaría. No sabemos cuánto tiempo, además Pablo lleva muchos siglos ya muerto, pero él espera también, como todos los justos, la resurrección venidera. Y él realmente no está sintiendo el paso del tiempo como nosotros sí, pero él cuando se levante, estas palabras tendrán verdadero sentido para su vida. Así como en estos momentos nosotros analizarlas, encontramos también sentido para nuestra propia vida. Qué hermoso es vivir de esa manera, de tal manera que cuando nos llega la muerte, entonces encontramos regocijo, encontramos gozo al saber que hemos sido salvos por Cristo y ahora recibiremos nuestra recompensa y estaremos con Él por la eternidad. Aquel al que tanto hemos añorado, el que tanto hemos predicado, el que tanto hemos encontrado en sus sagradas escrituras, el cual buscamos diariamente, el que nos habla al corazón a través del Espíritu Santo, a Él lo veremos literal cara a cara y es algo que nosotros anhelamos profundamente. Entonces, este pasaje tampoco contradice las escrituras. Hay que saber cómo abordar en los pasajes bíblicos, entender toda la vida de Pablo, todo lo que había sufrido, todo lo que había experimentado y la manera en que él, a través del Evangelio, lo había transformado. La vida transformada de Pablo es un ejemplo que nosotros también deberíamos seguir, tratar de imitar esos pasos que él también caminó para que nosotros pudiéramos encontrarnos cara a cara con Cristo cuando él venga por segunda vez. Qué interesante es entonces cuando estudiamos las Escrituras encontrarle sentido a todas estas palabras. Hasta ahora no hemos encontrado ningún pasaje bíblico que contradiga el concepto de la naturaleza humana y que apoye la inmortalidad del alma. Al contrario, todos son muy fáciles de entender. Porque sabes una cosa, el método más eficiente para poder entender las escrituras es buscarlas con un espíritu de honestidad. Cuando tú buscas en las escrituras que te puede explicar el contexto de la religión de la que seas, que no estoy hablando solamente de mis hermanos adventistas, porque estos mensajes llegan a otras personas, de la religión que sea, si tú buscas con verdadera reverencia y con un corazón contrito que Dios te revele la verdad, escúchame, la verdad, y le pides al Espíritu Santo que te hable al estudiar las escrituras, al escudriñar su palabra con una fe verdadera, con el deseo de entenderlo y esperando que el Espíritu Santo te hable, Dios te lo revela. Y entonces la verdad te lleva a encontrarte con Jesús. Y eso ayuda a transformar tu vida. Pero si tú nada más quieres leer la Biblia para apoyar tus conceptos propios, tus autoconceptos, y no lo que la Biblia dice o la verdad que está aquí, entonces nunca vas a poder entender las escrituras y te darás como un barco errante de aquí para allá buscando las filosofías que más apoyan lo que tú crees. Y entonces no es así. La escritura es una forma de acercarnos a Dios, pero la Biblia se interpreta a sí misma y todos los que lo buscan con espíritu y verdad pueden encontrar sentido a sus palabras. Vamos a ver otro más. Vamos ahora a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí encontramos el pasaje en el cual Pedro está narrando una, una argumentación muy fuerte acerca de lo que es pertenecer a Cristo, acerca de lo que es compartir el Evangelio. Tenemos que entender una cosa muy importante. El concepto de la predicación del Evangelio que se dio después de que Cristo ascendió al cielo tenía mucho que ver con la salvación del ser humano a través de la sangre expiatoria de Cristo. El sacrificio que Cristo había hecho por nosotros en la cruz tenía sentido si nosotros aceptábamos que Él era Dios y que Él había resucitado y que ahora Él está intercediendo por nosotros en la patria celestial para que podamos acceder al cielo. Entonces, los que estamos en esta tierra, que no hemos aceptado el Evangelio, o las personas que no han aceptado el Evangelio, se encuentran encarcelados. ¿Por qué? Porque el pecado los ha detenido, ¿de acuerdo? No son libres. Acuérdense que
conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libres de pecado. Aquellos que han aceptado el sacrificio expiatorio de Cristo han sido libertados del pecado. Cristo les predicó ¿a quién? A personas que estaban encarcelados en el pecado. Utiliza la palabra espíritu como una referencia al ser humano que estaba encarcelado. Es más, todavía Pedro hace una referencia muy interesante porque compara la salvación que ofrece Cristo como el mismo mensaje que en un momento dado Noé dio a los antidiluvianos. El mensaje no era muy claro. Si tú ibas al arca, si tú te subías a ese barco, te salvarías tu vida de la catástrofe que se avecinaba. Solamente Pedro dice, 8 entraron y creyeron. Ahora, el mensaje es el mismo. Si tú aceptas a Cristo, aceptas la gracia salvadora de Él y permaneces en Él, entonces tú serás salvo. Y ahora no esperamos que solamente 8 se salven, esperamos que millones se salven a través de este mensaje, porque ahora se predica todavía con más poder de lo que en su momento Noé lo hizo. Pero Noé también tenía el Espíritu de Dios a él. Las palabras de Cristo estaban en la mente de Noé y el mensaje era el mismo, la salvación por gracia, la oportunidad que da Dios de salvarnos a través de aceptarlo a Él, aceptar su voluntad y seguir sus enseñanzas, ¿ok? Al igual que los demás profetas, Noé habló con el Espíritu de Cristo, ofreciendo salvación a sus contemporáneos. Entonces, el concepto de espíritus encarcelados se refiere a personas esclavizadas por el pecado. Ese es el contexto en el cual Pedro está usando estas palabras para llamar a sus oyentes a liberarse del pecado a través de aceptar el sacrificio de Cristo. Recordemos que este era el mensaje principal que los apóstoles estaban predicando después de que Cristo ascendió al cielo. Ya todas las otras enseñanzas acerca del pueblo de Israel, de la circuncisión, del pacto, ya estaban ahora dejadas de lado únicamente para poder llevar este nuevo mensaje que era la seguridad de que el sacrificio se había realizado ya por tu salvación. Tenemos entonces que entender todo el contexto en el que se escribió este pasaje y entender entonces que las palabras que usa Pedro en este pasaje eran para llevarnos a entender la importancia de aceptar la liberación de nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo. Vamos al siguiente pasaje bíblico y que encontramos en el libro de Apocalipsis, será el último que estudiamos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio de que tenían. Apocalipsis capítulo 6 nos lleva a una parte de una porción de la Biblia, que si nosotros vemos todo lo que se escribe en el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que está hablando de eh, pasajes o historias o personajes simbólicos, ¿de acuerdo? En ese contexto, ¿verdad? No podemos usar ilustraciones literales para pasajes simbólicos, ¿de acuerdo? No, eso hermenéuticamente no está bien. Entonces, nosotros tenemos que entender, si en el libro de Apocalipsis se está hablando de símbolos que tienen que ser interpretados, no pueden ser tomados literal, ¿de acuerdo? Aquí vemos varios elementos importantes. En primer lugar, vemos un altar, ¿de acuerdo? El altar al que Juan estaba viendo en ese momento, únicamente se puede referir al altar de sacrificio, porque está viendo mártires, o sea, personas que habían muerto por su fe. ¿Su fe en quién? En Cristo. Entonces, el altar, el que está viendo Juan, no puede ser otro más que el altar del sacrificio. ¿Ok? En este contexto, simbólicamente, el altar del sacrificio se puede identificar como la tierra, porque en el cielo se encuentra el lugar santo y el lugar santísimo. Y el altar de sacrificio o el atrio se podría ejemplificar que está aquí en la tierra. ¿Dónde murió Jesús? En la tierra. ¿Dónde se ofreció el sacrificio? En la tierra. Y en el contexto del santuario terrenal, ¿dónde se ofrecían los sacrificios? En el altar de sacrificio. Entonces, en este sentido, el altar representa a la tierra. Entonces, el altar de los holocaustos. ¿Ok? ¿Dónde estaba situado? En el atrio exterior, que representa a la tierra. ¿Ok? Las almas que Juan ve representan a personas, ¿de acuerdo? Estas personas fueron martirizadas en la tierra. Juan está viendo un periodo de la historia de la humanidad en la cual muchas personas a causa de su fe murieron. Eso se le llama mártires.
¿De acuerdo? Cuando ellos están en este concepto del altar, que fueron muertos por su fe, por seguir a Jesús, por no negar su fe, por mantenerse fieles a pesar de que podían perder su vida. Y no les importó perder su vida con tal de seguir afianzados a su fe. Entonces vemos que ellos claman, que ellos que están clamando, el clamor de la sangre es simbólico, ¿de acuerdo? Al igual que el clamor de la sangre, por ejemplo, de Abel, ¿de acuerdo? Es algo simbólico, están reclamando, no como exigiendo, ¿de acuerdo? No es una exigencia, están levantando su voz para hacernos entender de que en un momento dado Cristo haría justicia por ellos. ¿De acuerdo? Ese es el clamor, ¿ok? Juan está viendo a los muertos en el altar clamando justicia, no venganza, porque la venganza es de Dios, ¿ok? No recibirán justicia ni recompensa hasta que Cristo venga a establecer la tierra nueva, hasta su segunda venida. Entonces, se completará el número de los salvos. ¿Ok? Por eso, en este pasaje de Apocalipsis 6, el ángel le dice a Juan que ellos todavía tienen que esperar un poco de tiempo más, porque todavía Cristo no se ha despojado de sus ropas sacerdotales, ni se ha puesto sus ropas reales para venir por nosotros. Entonces, el clamor de esos mártires representa precisamente que Dios tiene reservada una recompensa para aquellos que clamaron durante en vida y que murieron en vida por aceptar el camino de Jesús. Eso es algo que nos debe dar mucha esperanza. Juan está viendo ese símbolo, pero es para nosotros, porque quizás en esta vida nos tocará sufrir por nuestra fe. Y no te preocupes, como aquellos que sufrieron, aquellos que fueron llevados a la hoguera, al circo romano, que fueron tirados en los acantilados, que fueron perseguidos, que sufrieron hambre, que sufrieron frío, únicamente porque no quisieron negar su fe. Así también, si te toca sufrir a ti, quizás en el periodo final de la historia de la humanidad, esos eventos se van a repetir. Y si te toca estar ahí, no te preocupes, así como ellos clamaban por justicia y Dios les responde, Dios también va a responder por tu vida, si tú te mantienes aferrado a Él. Entonces, Juan estaba viendo el periodo de la Inquisición y estaba viendo almas que eran incorpóreas, ¿de acuerdo? Solamente eran simbólicas, porque todo el contexto del capítulo 6 de Apocalipsis es simbólico. Quiero que escuchemos este pasaje del Espíritu de Profecía en el Evangelismo, página 184. La correcta comprensión de lo que dicen las escrituras concerniente al estado de los muertos es esencial para este tiempo. La palabra de Dios declara que los muertos nada saben, su odio, su amor han desaparecido. Debemos apoyar nuestra autoridad en la segunda palabra profética. A menos que estemos arraigados y fundamentamos en la verdad, seremos barridos por las trampas engañosas de Satanás. Debemos aferrarnos a nuestras Biblias. ¿Sabes lo más importante de poder entender muy bien estos pasajes? Que por lo menos cuando tú compartas este pasaje con aquellas personas que hasta ese momento habían creído que lo sabían todo, dejarás en ellos una estela de duda. Si era cierto lo que yo creía, que sea lo que me dijo este hermano de la iglesia adventista, puede estar en lo correcto. Si nosotros logramos eso con nuestros amigos que aceptan estos pasajes como la seguridad de la inmortalidad del alma, habremos triunfado, porque esa duda es una pequeña puerta que se abre para que el Espíritu Santo entre y empiece a revelar, ahora sí de manera personal, cuando ellos regresen a la Escritura para poder entenderla a plenitud, y entonces ellos van a encontrarse a través del estudio de la Escritura la salvación. Y eso es muy importante, por eso no debemos de callarnos. Ahora que hemos estudiado muy bien a profundidad estos pasajes, vayamos, salgamos y compartamos con otros estas grandes verdades. El Señor va a recompensar todos nuestros esfuerzos y nos dará la seguridad de que mientras nos mantengamos aferrados a Él, fieles a su palabra, nada de lo que este mundo nos quiera imponer va a poder hacer que nosotros nos tambaleemos. Al contrario, nos mantendremos firmes, aferrados a la palabra segura y profética más poderosa que es la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y que tengas un muy feliz sábado.